Señores, buenas noches y bienvenidos a Líderes. Es un gusto recibir en el programa de hoy a uno de los dirigentes empresariales más respetados de nuestro país. Estoy hablando del señor Luis Fernando Fretes, director del Grupo Protec y expresidente de la Asociación de Empresarios Cristianos. Luego de la presentación del programa, conversamos con el líder invitado de hoy, señor Luis Fernando Fretes. Líderes es presentado por Samsung, Movicor, 20 años, para Muebles Marelli, Interfisa Banco, 40 años, gracias por ser parte de nuestra historia. Cuando ves los partidos con la mejor definición, tus reuniones con amigos se viven como una final. Por la compra de televisores Samsung podés ganarte el nuevo TV QLED Samsung de 75 pulgadas más una barra de sonido. Con Samsung, la pasión del fútbol se vive en casa. Ingresá tus datos de compra en www.lapasiondelfutbol.com.pi y entérate cómo ganar. Buenos días, ¿cómo están? Sean bienvenidos los interesados que dedican su talento para contribuir con la vida y sociedad. Ustedes que hacen más y mejor, ustedes que hacen la diferencia. Para nosotros las personas son eslabones de compromiso y en una empresa, la razón del crecimiento. Somos Marelli, la marca de ambientes corporativos que inspira, uniendo confort, innovación y productividad, hecha por personas, para personas, porque el lugar importa, estimula e inspira. Marelli, el ambiente motiva. ¿Estás pensando en viajar? ¿En comprar muebles nuevos? ¿O en cambiar la decoración de tu casa? Con Interfisa Banco tenés préstamos que se adaptan a tus necesidades, con plazos de hasta 60 meses. Solicitalos ya, llamando al 415-9000. Interfisa Banco, 40 años. Ya estamos en compañía del señor Luis Fernando Fretes. Luis, buenas noches. Buenas noches, Federico, gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias por aceptar la invitación y por compartir este conversatorio esta noche contigo. Luis, ¿empezamos el programa? Sí, adelante. Perfecto, vamos a poner nuestro reloj que nos indica cuándo nos vamos a un corte. Luis, comentame un poco, estamos terminando el primer semestre 2019. Semestre que se caracterizó por ser un semestre en lo económico difícil. Para el sector seguridad, ¿cómo fue el primer semestre? Muy bueno, un semestre muy bueno. Y resulta que cuando, en el rubro seguridad, cuando el flujo o la liquidez es menor, no circula el dinero, es como que aumenta la inseguridad. Lastimosamente, ¿verdad? Es un rubro, digamos, así como hay dengue y aumenta la demanda en los hospitales y en la seguridad ocurre lo mismo. Hay mayor cantidad de robos, no tengo medido, no quiero ser informal, pero hay un sentimiento, como una sensación de que ocurren más robos, justamente por la situación de la falta de liquidez en el mercado. Cuando hay más circulantes, se registran menos hechos delictivos. Y cuando hay menos circulantes, aumenta los hechos delictivos. Pero el tema de seguridad, el tema de las cámaras, de las alarmas, los GPS, sí, se ha convertido ya, digamos, en un elemento indispensable, así como el aire acondicionado en la casa, ¿verdad? Es como parte ya del negocio, de la vivienda, del auto. Digamos que cuando hay liquidez también hay demanda. Nosotros no nos podemos quejar de la demanda que existe en nuestro rubro. Correcto, Luis. En economía o en la economía, el primer semestre 2019 fue negativo en comparación con el primer semestre del año pasado. Ahora, para el grupo Protec, esto fue a la inversa. 2019 primer semestre fue mejor que 2018 primer semestre. Digamos que un poco mejor. O sea, el crecimiento en instalaciones de alarmas aumentó.
aumentó mucho. El de cámaras tiene un aumento importante y también en el sector de GPS. Y tenemos la ventaja, Federico, que las construcciones, que son también un área importante de nuestro negocio. Cierto. El edificio necesita un centro de monitoreo de las cámaras, de los sensores de incendio, de la parte, digamos, de vigilancia electrónica. Y es increíble cómo la construcción sigue. Estaba hablando con un amigo, Alberto Grofrom, y me decía, sé que no se va a enojar porque digo esto, porque los carteles están ahí afuera. Yo le comentaba, impresionante cómo estás construyendo. Y me habló él que está, digamos, la construcción está en su mejor momento. Ok. Están con muchísimo trabajo. Y eso genera la demanda de los sistemas de seguridad. La demanda de los sistemas de seguridad en grandes obras. Digamos, toda estos shopping que se abrieron, los edificios acá de la zona, todos esos edificios ya cuentan con sistemas de seguridad. Ahí sobre Santísima Trinidad se están haciendo edificios de lujo. Las inversiones en seguridad son bastante importantes. Digamos que la seguridad es un diferencial importante entre un edificio de primera y uno, digamos, Correcto. donde se invierte menos. Correcto. Sí. Luis, hablemos un poco de la percepción que tenés respecto del gobierno, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto te parece a vos que la gestión del presidente de la República y su equipo económico hoy está generando la suficiente confianza en ustedes, el sector empresarial, para darle luz verde a las planificaciones de inversión, o al revés? No está generando esa confianza, entonces el sector empresarial es más prudente a la hora de invertir. ¿Cuánto te parece a vos que está generando esa suficiente confianza el gobierno hoy? En nuestro sector nosotros no tenemos ningún problema. Digamos que nosotros los empresarios siempre dependemos mucho del gobierno, sobre todo en el tema de seguridad jurídica. Correcto. De seguridad, digamos, también contra robo, contra la delincuencia. Sí. Yo creo que lo que más influye y aleja a la inversión, no estamos hablando solamente de la inversión de nosotros los paraguayos, extranjera, es siempre la inseguridad que pueda existir en lo jurídico y en lo político, ¿verdad? Cierto. Todos estos problemas que existen, sobre todo, como te decía, en lo jurídico y en lo político, esa inestabilidad, esa división, todo eso influye directamente, porque crea una incertidumbre. Hubiésemos querido que haya mucho más unidad, digamos, en todo lo que es el sector parlamentario. Hubiésemos querido que las leyes que aprueben, hay leyes que lastimosamente aprueban y va a ser un retroceso para el país. Correcto. Específicamente el tema de jubilaciones y pensiones. Sí. Es un tema que va a dañar mucho a todos. Sí. Y eso no se maneja con la seriedad que se tendría que manejar, sobre todo en el sector parlamentario. Sí. El presidente puede vetar esa ley, digamos, pero otra vez si va al Parlamento y el Parlamento con mayoría rechaza el veto. Y esas son situaciones que generan inestabilidad y que hacen que el futuro, sobre todo en lo económico, en el tema fiscal, vamos a tener problemas, ¿verdad? Correcto. Entonces, todo eso crea incertidumbre, ¿verdad? Y con todo eso, nosotros somos todavía como país mirado como la niña bonita, digamos, de la región. Justamente por la estabilidad económica que tenemos. Digamos que el Ministerio de Hacienda en los últimos 4 o 5 gobiernos fue manejada de una manera seria, correcto, formal. También el Banco Central. Podemos
En ese sentido podemos decir que manejaban personas serias. Sí. Y en los otros sectores, cuando entra ya lo político y cuando entra cuotas de negociación, lastimosamente decae mucho. Pone en riesgo esa estabilidad lograda en estos últimos años, ¿verdad? Exactamente. La política nos puede desbarrancar, como decía hace poco Alberto Acosta aquí, decía que no nos desbarranque la política, por esto que vos estás comentando, por la tendencia a tomar decisiones populistas, aun cuando no conviene, ¿verdad? Por ejemplo, la ley de jubilaciones de los funcionarios médicos que se merecen. Que se merecen, pero no todos se merecen. Exacto. Todos se merecen todos los rubros, los ingenieros, los odontólogos, y eso no es sustentable en el tiempo. Pero hay que decir también que el tema no es de los políticos nomás. El tema de corrupción que existe en el país, también estamos metidos los empresarios. O sea, mi sector está metido en eso. Ese tema de que todo el político es corrupto porque hay una contraparte. Hay una contraparte que está incentivando, bueno, vimos el caso IPS, ¿verdad? Están los políticos, pero está el sector privado ahí bailando el mismo tango, digamos, de corrupción. O sea, es un sistema, es un mecanismo, como le llaman los brasileños, donde nosotros, los empresarios, tenemos que incentivar las buenas prácticas y también participar, ser protagonistas en que eso vaya disminuyendo, ¿verdad? Correcto. Me gustaría después retomar ese tema para que me comente un poco de cómo desde el sector empresarial se pueden incentivar esas buenas prácticas. Luis, si te animas, si no, me decís paso y sin problema, ¿verdad? ¿Te animarías a ponerle una nota en una escala de 1 al 10 a la gestión del presidente Abdo Benítez en su primer año que está a punto de cumplir? No querría dar un número, pero sí puedo decir que todos los presidentes que empezaron el primer año fueron bastante cautelosos con el tema de obras públicas. Eso no tiene que ocurrir, ¿verdad? No tiene que ocurrir. Nosotros no podemos perder un año mientras se acomoda el que llegó. Claro, mientras se acomoda. Eso es perder prácticamente el 20-25% de lo que podés hacer, ¿verdad? Y en otras áreas ocurre lo mismo, en educación, en salud. No, digamos que no es suficiente la forma en que están trabajando para la situación en que estamos, ¿verdad? Pero yo siempre fui muy optimista en el sentido de que los presidentes quieren terminar bien su mandato, pero hay un entorno político, un entorno también. Yo le quiero dar una participación especial a la prensa, que casi nunca, digamos, está con las buenas noticias y crean un ambiente de incertidumbre. No estoy diciendo que se coarte la información, pero hay muchas cosas que se hacen, ¿verdad? Veo que al presidente Mario Abdo le está costando y él tiene que tener mucho más presencia con liderazgo propio, digamos que tiene que tener una presencia mucho más de participación y aunque no le guste a determinados sectores, correcto, él tiene que actuar. Sí, Luis, porque lo que peor que hay, Federico, es el darle el gusto a todo el mundo, ¿verdad? Exacto. Ese es el principio del fracaso. Y yo creo que por ahí el darle gusto a todos. Por eso la personalidad de un presidente, un estadista, tiene que hacer acciones que va a tener siempre contras y va a tener malestar en todos los sectores, o va a encontrar gente que está en contra de eso, pero el éxito de los estadistas, tenemos casos en la región, Uribe en Colombia, es un gran ejemplo, fue la firmeza de sus acciones. Hacer lo que haya que hacer, independientemente que pueda ser
no tan popular No o tan no bien popular. recibido por todos los actores, ¿verdad? Es más, generalmente hacer lo que se tiene que hacer en este país no es popular a la hora de recaudar votos. Cierto. No es popular. Es muy difícil que termine bien el gobierno a nivel popularidad, sobre todo en el sector político. Sobre todo en el sector político. Y vos tenés en el sector político una máquina de tratar de que el que está en el gobierno o en el municipio no tenga éxito. Si a eso le agregás una falta de liderazgo, entonces Se esto no complica. avanza, se complica. Se complica todo. Luis, quiero volver un poco al tema económico. Empresarios y economistas que estuvieron aquí y con quienes conversamos coincidieron en comentar lo siguiente. Durante los últimos 15 años, 3 últimos periodos presidenciales, ¿verdad? El señor Nicanor Duarte Fruto, el señor Fernando Lugo y el señor Horacio Cartes, la economía paraguaya se vio favorecida por el denominado viento a favor. Y eso permitió que en promedio, durante los últimos 15 años, hayamos crecido 5% año en promedio. Pero, según nos han comentado aquí, ese viento de cola se terminó. Y sin ese viento de cola, la economía paraguaya tiene un potencial de crecer en promedio durante los próximos años 3.7% al año. Eso significa una economía que va a seguir creciendo, pero a un ritmo menor. Eso significa que la economía no va a tener la capacidad de generar la suficiente cantidad de empleo como el país necesita. Te pregunto, Luis, dada tu experiencia en todo lo que tiene que ver con seguridad, ¿se puede predecir que a menor tasa de crecimiento, seguimos creciendo, pero el motor de la economía, en vez de funcionar a 180 kilómetros por hora, ahora se mueve a 120? Y por lo tanto, la capacidad de generar empleo es menor. ¿Se podría decir que en ese escenario la amenaza de un incremento en los niveles de delincuencia son muy altas o son más altas? Todo depende de la actuación del gobierno en el tema de seguridad. Todo depende. Paraguay es un país pequeño y es fácil manejar con determinadas acciones el tema de inseguridad en el país. Es cierto, cuando un joven no tiene oportunidades, sale del colegio porque no ve que la educación le contribuye, tiene que salir a trabajar, y está ocioso y está con la mala junta de gente que consume droga, ese chico va a terminar delinquiendo. Sumado a la desesperanza que significa no conseguir. No conseguir trabajo. Exacto. O ganar más estando en la calle o delinquiendo, ¿verdad? Correcto. Eso sí va a crecer. Pero en los países que tuvieron éxito en el tema de inseguridad es porque a la par del crecimiento de la inseguridad hacían estrategias para paliar la inseguridad. A mí me tocó estar en Chile, en el gobierno de Bachelet, invitado por los carabineros de Chile, y en Colombia. Ok. En Colombia estuve hace 2 años también visitando la Policía Nacional de Colombia. Y son ejemplos de que a pesar de que la delincuencia podía crecer, porque el tema de empleo es un tema regional, ellos tomaron acciones. Lo primero, recuerdo que en el caso de Chile, aumentaba la oportunidad de trabajo, aumentaba en un 10% y la delincuencia se reducía en un 2%. 10% de Incremento del empleo. Del empleo. Nosotros podemos tener un 10% de incremento de empleo a través de políticas de atracción de empresas que quieren venir a Paraguay. Podemos tener. Lo otro era la drogadicción, porque el factor droga en los jóvenes de ahora, el tema de la marihuana, la cocaína y otros productos ahora, es
un delincuente no es necesariamente drogadicto, pero un drogadicto no tiene otro final más que ser un delincuente, salvo determinadas excepciones, pero la estadística no marca eso. Entonces, un delincuente no es necesariamente un drogadicto, pero un drogadicto obligatoriamente termina delinquiendo. Termina delinquiendo, porque la droga en cualquier familia, en la nuestra, las personas, yo recorro, estoy mucho por los bañados y las madres desesperadas te dicen, que significa no tengo fuerza ya por mi hijo que está en eso, ya no puedo. Entonces, cuando llega a un estadio de un alto consumo de droga, ese chico roba la plantera, roba el tendedero, roba a todo el vecindario. Le descubren y va y devuelven nomás, pero se crea una situación en que es incontenible y eso ocurre en familias, digamos, de niveles altos también. No pueden. Correcto. Significa, Luis, que mayores éxitos en la lucha contra el tráfico significa éxitos en contener los niveles de delincuencia. El porcentaje que manejaban en Chile cuando la Senat de Chile, allá también tiene el nombre de la Senat, reducía o contenía la drogadicción, los niveles podían bajar de delincuencia, podían bajar hasta un 4%. Okay. O sea, tiene incidencia directa. Correcto. Después está el ocio del joven. O sea, ¿qué hace en sus momentos libres? Hay un proyecto que yo siempre pongo de ejemplo. 20.000 chicos en sonido de la tierra. Sí. El maestro Sarán, ¿sabe cuál es su premisa? No conozco. Él dice, un niño que ejecuta a Mozart a la mañana no delinque a la noche. Un niño que a la mañana ejecuta a Mozart, a la noche no delinque. Tiene mucho que ver también con el deporte, ¿no? Un chico con que, el deporte, con en este caso el arte. Exacto. Bueno, y eso demostraron que en los lugares más marginados, el Estado al entrar con deporte, con canchas de fútbol, con profesores, con la reducción de la delincuencia es importante en esos lugares. Okay. Eso lo hicieron en la favela de Brasil. Hay proyectos donde la policía se instaló hasta piletas de natación, ¿verdad? O sea, el ocio es un problema. Correcto. Y la educación es directamente proporcional también. O sea, el Estado tiene acciones que puede tomar, donde va necesariamente a disminuir la delincuencia, por más que no haya muchos empleos. Y entre lo que puede hacer es el tema de una policía mucho mejor capacitada. El ejemplo del Lince. Sí. Hay estadística que el Lince lo que hizo con 200 motos ocupadas redujo notablemente la inseguridad en toda la parte del centro, de la parte urbana azucena. ¿Y qué pasó? La seguridad es como un globo, vos apretás y donde apretás disminuye, pero aumenta el volumen donde no apretás. Correcto. Empezaron a aumentar todos los robos en la periferia de Asunción. Si nosotros podemos tener, en vez de 200, pues tener 2.000 linces y cubrir las áreas de los más necesitados también, yo te aseguro que el motochorro va a ir buscando otro método de robar, ¿verdad? Y esas son las acciones que el gobierno tiene que hacer, ¿verdad? Luis, el Estado paraguayo, independientemente del gobierno, podemos hablar de la gestión Lugo, la gestión Carter, la gestión Mario Hado, estamos aplazados en materia de acciones e inversiones para prevenir mayores índices de violencia e inseguridad. ¿Cómo está? Yo te diría que del 1 al 10 estamos en un 4. En un 4. En un 4. Resulta que la aprobamos ahí. Aprobamos, pero
Los países miden la inseguridad por la cantidad de asesinatos por 1000 personas. Correcto. Miden. Y nosotros estamos bien en el tema, salvo Amambay. Amambay tiene el promedio más alto, creo que en el mundo, de asesinatos por cada 1000 personas en su sector. Correcto. Es altísimo, es altísimo. El tema no es que la policía solamente le descubra al ladrón y le tome al ladrón. Llama a la fiscalía, va a la fiscalía, este chico, Sí. si es menor de edad, se le avisa a los padres y le retiran. Sí. Está la acción de la fiscalía de juzgar y que le pasa a un juez que da la sentencia. Son Correcto. 3 pasos. Correcto. Yo conozco muchos policías que quieren hacer patria, Sí. que le vuelven a ver a ese que le tomó, le ve otra vez a los 15 días volviendo a Libre delinquir. volviendo a delinquir. La famosa Entonces, puerta giratoria. La famosa puerta giratoria. Buen concepto. Nuestra puerta giratoria es muy, muy alta en el Paraguay. O sea, esas 3 instancias. Porque sería un error culparle solamente a la policía. Hay que culparle al sistema. El sistema. Policía, fiscalía, Poder Jueces, Judicial, jueces, sí. y después recuperación de esa persona, que es nuestro gran déficit también, que está totalmente aplazado. O sea, el tema de la penitenciaría. Exacto. Entonces, es todo un sistema que tiene que trabajar en conjunto, y ahora están como así departamentos estancos Sí. que trabajan mal. Luis, el tema da para largo, porque yo quiero pasar de tema. Quiero hablar un poco de gestión empresarial. Sos uno de los dirigentes empresariales más respetados en el país, así que me gustaría escuchar tus conceptos. Luis, el éxito empresarial yo lo veo como preparar una comida. Es decir, depende de que uno tenga los ingredientes necesarios y sepa dosificarlos de acuerdo a las circunstancias. ¿Sí? Cuando la empresa está creciendo, vos estás más presente, tenés un liderazgo más directo, después la empresa va creciendo y vos vas tomando otras responsabilidades, vas delegando, vas combinando los ingredientes de acuerdo a las circunstancias, y siempre que tengas los ingredientes y los sepas combinar, se cosecha el éxito empresarial. La pregunta concreta, Luis, es ¿cuáles son los ingredientes o factores clave que permiten el éxito en el sector empresarial? Lo primero es la capacitación del que cocina, en este caso, haciendo paralelismo con tu ejemplo, ¿verdad? Ok. La capacitación de esa persona, el buen clima laboral de esa persona. ¿Eso qué significa? Clima laboral es que esté en un ambiente donde sea respetado, pueda tener camaradería con sus compañeros, respeto del jefe y reconocimiento del cliente. Eso es un buen clima laboral. Que yo me halle, Vos te hallás. me siento reconocido. Así mismo. Nosotros hicimos una encuesta y donde preguntábamos por qué se queda a trabajar en Protec. Ok. Generalmente uno dice porque gana bien. El 13% respondió que es por la remuneración. El 13%, 13%. se quedaba por la remuneración. Por la remuneración. El 67% respondió por la posibilidad de crecer profesional y personalmente. Profesional y personalmente. Por eso hablamos de capacitación, pero también de importancia a la persona. O sea, una persona que está trabajando y siente que si tiene un problema de enfermedad del hijo, un tema, un accidente, algo, y sabe que en esa empresa sus compañeros de trabajo y la empresa no le va a dejar, va a acompañarle y aunque sea contener esa situación, es una persona que necesariamente tiene puesta la camiseta. Perfecto. Luis, me dijiste en primer lugar, haciendo un recuento, Sí. la capacitación del que cocina y de los colaboradores que dependen del alto mando. Sí.
el buen clima laboral que estimule que yo me quiera quedar. Sí. Y así como me siento reconocido, yo quiera aportar mi mejor para mi marca empleadora. Sí. ¿Qué otros factores hacen que una empresa como Protec sea exitosa? La innovación. Hoy en día, si el ritmo del crecimiento de la empresa es menor al crecimiento en tu rubro, en el mercado, en innovación, como decía Jack Welch, el fin está cerca. Ok. El fin está cerca. Uno tiene que estar innovando. Hoy en día, la seguridad en 5 años va a cambiar totalmente en el mundo. O sea, y nosotros tenemos la obligación, si queremos subsistir, de que vayamos innovando. La seguridad ya no va a ser solamente de las casas, de los negocios, de los bancos. La seguridad va a ser personal. Voy a tener un reloj que va a saber, que va a estar comunicado a una central de monitoreo. ¿Cierto? Donde si vos tenés la pulsación alta va a estar comunicando, te va a comunicar a vos también, le va a comunicar a tu familia también. Si tenés problemas de presión alta, si de repente estuviste trotando y te caíste, si chocaste, va a enviar una señal que chocaste. En otras palabras, Luis, dentro de 5 años vas a estar trabajando en el mismo rubro, pero tal vez haciendo cosas totalmente diferentes. Totalmente, ¿Puede pasar así? Va a pasar. Totalmente diferente, porque lo tradicional va a pasar a un segundo plano. Va a ser ya el cuidado de las personas, esté donde esté. Con un botón o hablándole a tu reloj emergencia, como ocurre, vos sabés, con Alexa, que son aparatos ya que uno tiene en la casa y le dice prender la luz, apagarme el aire. Bueno, esa misma tecnología vas a tener vos incorporada. Y nuestros padres que están en edad mayor, ellos van a tener, si están en posición, vamos a poder saber si están en posición vertical, si están acostados, si no se levantaron, si tienen alguna emergencia. O sea, a eso apunta el mundo. Entonces la innovación es importante. Y la innovación es desaparecer. Es desaparecer. Kodak, las películas desaparecieron, ¿sabes? El tema del... Los Viper. Viper, ahora la incorporación de Uber. Los negocios, yo no entiendo por qué los taxistas ya no tienen un sistema como Uber, ¿verdad? Una plataforma, digamos que no es tan cara hacerla. No sé, siguen con el sistema y ese es un buen ejemplo de algo que se venía y que por alguna razón no se prepararon. Y no fueron ellos los que introdujeron la plataforma y vino otro sin avisar. Es más, hicieron una plataforma en Paraguay, Mover, que se adelantó a Uber, que le estaba yendo bastante bien. Exactamente. Y ahí ya es la pelea del monstruo que viene de afuera contra tu localía. Y en el Paraguay el local puede ganar. Porque somos un país chico y somos muy patriotas con nuestro servicio. En nuestro rubro de seguridad vinieron monstruos de afuera, hay empresas multinacionales. Pero le peleamos y no nos podemos dar el lujo de quedarnos. Esa es otro de los puntos importantes. Otro de los ingredientes. Los ingredientes, te digo, la competencia nos impulsa. La competencia es lo mejor que te puede pasar. Te quita de tu estado de comodidad, de estar ahí primero, y te obliga a tomar acciones. Te inyecta adrenalina. Sabiendo que hay alguien que está queriendo. No te deja dormir. Y la competencia, en todos los casos, a nosotros nos hizo crecer en un 100%. Luis, hace 2 años, más o menos, lanzaste un libro. Sí. Denominado Alguien te encargó una misión. Sí. En ese libro, Luis, hablabas de 3 ejes de tu vida. El primer eje, tu familia. El segundo eje, tu trabajo. Y el tercer eje, la misión.
Ahora quiero que me cuentes qué es eso de la misión. El título dice alguien te encargó una misión, Exacto. porque yo creo que a nosotros nos encargaron algo. En este paso, pequeño paso en la historia del mundo, nos encargaron hacer algo, que no solamente es educar a nuestros hijos, prepararles, satisfacerla a nuestra familia. Eso es hasta una obligación, ¿verdad? Ahora, más allá de eso, hay una contribución que podemos dar. Y esa contribución es encontrar cuál es tu misión. Y la misión vos encontrás con el ideal que tenés, más el don y el talento que tenés. Hablamos de Saram. Sí. Saram, Luis Saram, un maestro de la música. Sí, por supuesto. Ese es su talento. Sí. Pero su ideal era contribuir más allá de ser aplaudido en los escenarios, contribuir más allá con la situación de los niños en este país. Llevando la música a sectores Llegando la más música populares. en 178 lugares del país a 20.000 chicos. Unió su ideal con su don y el resultado es espectacular. ¿Cuál es tu misión? Tu Mi talento misión- y tu misión. Mi misión es, en el mundo empresarial, es dejar un legado con mi socio, con Rubén Jax, que lo conoces, que amigo y hasta inspirador mío en todo ese empuje y lo emprendedor que es. Nosotros siempre dijimos, tenemos que dejar un legado para que las empresas de las futuras generaciones vean que se puede hacer negocio en este país con principios y valores. Ese fue nuestro objetivo, principios y valores. ¿Anoto como ingredientes? Ingredientes seguro, Fundamentales. fundamentales. Pero pudimos haber saltado ya a, digamos, a tener una comodidad económica en los principios de nuestra empresa. Porque siempre se te acerca gente y te dice, presentaste a tal licitación, presentaste para los 28 millones de dólares una licitación de IPS, pero tus principios y tus valores, al menos los que nos inculcaron nuestros padres, yo te hablo, mis padres Correcto. siempre me dijeron, nunca, cuando puedas recibirte y salir adelante, lo único que te pedimos es que nunca nos traiga plata sucia. Y cuando tus padres te inculcan algo, es una ley, es un contrato. Entonces, es imposible. Entonces, nosotros empezamos con los valores y principios, demostramos que somos una empresa de 500 empleados, que tenemos un relativo éxito, somos líderes del mercado y con la conciencia tranquila de que nunca tuvimos que dar ni repartir a nadie inmerecidamente como se hace en los negocios, ¿verdad? Sobre todo en los negocios con el Estado, ¿verdad? Entonces, y a la gente le gusta eso, a tu colaborador le gusta porque puede decir yo trabajo en Protec, ¿verdad? Es el orgullo que te reconozcan de esa manera. Y hacia ahí va tu misión. Mi misión va por eso estuve en la Asociación de Empresarios Cristianos, estuve como presidente, estuve trabajando por el tema de responsabilidad social empresarial unos 20 años, estuve trabajando con eso para tratar de imponer que las empresas tienen que contribuir también con el medio ambiente, tienen que contribuir con... Y ahora hay empresas que están creando impacto con eso. Esa es mi misión como empresario. Y mi misión, porque yo tengo dos misiones. Mi otra misión es contribuir con los que más necesitan para tener oportunidades. Correcto. En este momento estoy como presidente de CONIN, que es una fundación que trabaja con los desnutridos de los bañados.
Y mi meta, cuando yo puedo decir mi misión está cumplida, es cuando el Paraguay pueda decir que en el Paraguay hay 0 desnutrición. Correcto. Esa es mi meta. Y armamos equipo, tenemos centros que estamos trabajando en eso. Ojalá pudiéramos trabajar con el gobierno también, porque sin el gobierno en este tema no se puede combatir directamente. Luis. Chile lo ha demostrado, disminuyó de 40% a 3%. El problema en Chile es la obesidad, con una acción del gobierno y la sociedad civil. Correcto. De 40% a 3%, A 3%. el porcentaje de desnutrición. Desnutrición. Ahora el problema en Chile es la obesidad, no es la desnutrición. Luis, tenemos que irnos a una pausa. Quiero comentarte que anoté 3 cosas de lo último que estuvimos conversando. Lo primero, se puede ganar dinero con principios y valores. Lo segundo, el Grupo Protec en este momento tiene 500 funcionarios. 500 funcionarios. Y lo tercero, lo que papá y mamá nos enseñan es un contrato que tenemos la obligación de cumplir. Excelente. Quiero hacerte una pregunta y nos vamos a la pausa. La pregunta es la siguiente. En un mundo empresarial donde los ejecutivos, y no solamente los ejecutivos, están muy presionados por el famoso cumplimiento de los objetivos, lo cual nos lleva muchas veces a preocuparnos más por el qué tengo que alcanzar que por el cómo. ¿Cómo puedo aplicar una gestión ética cuando la gente sabe que su puesto en la empresa depende de si alcanza o no alcanza el objetivo? Esa es la pregunta. Vamos a hacer una pausa y después seguimos conversando. Luego de la pausa, más líderes con Luis Fretes. Estamos de regreso con el líder invitado de hoy, el señor Luis Fernando Fretes del Grupo Protec. Luis, nos habíamos quedado con la pregunta acerca de cómo se puede gestionar éticamente una empresa con toda la presión que hoy tienen las empresas para alcanzar sus objetivos. Parecería ser que los objetivos mandan y que en algunas empresas el cómo alcanzarlos no es un tema importante. Hay empresarios que dicen, acá lo único que importa son los resultados. Entonces, nosotros nos compartimos ese... primero hay que ponerle las condiciones al colaborador, la capacitación, toda la tecnología para que pueda hacer. La ética en una empresa no es negociable en el sentido de que uno puede, digamos, para conseguir resultados salir de la delgada línea que está entre lo ético y digamos lo corrupto, ¿verdad? O lo no ético. En ese sentido... la ética no es negociable. No es negociable. Pero como director de una empresa, si soy tu funcionario y te pregunto si estos objetivos que tengo que alcanzar son negociables, posiblemente también me digas, no, tenés que alcanzarlos. Claro, pero te voy a contar, nosotros tenemos, yo escribí en el libro, algo que es propio mío, creo que nadie nunca dijo, el que no sirve, no sirve. El que no sirve en el sentido de servirle a los demás, después no sirve a nivel útil, no es útil. En mi entrevista, porque yo le entrevisto a casi todos los que entran, yo le pregunto, ¿qué haces además de todo este currículum que tenés, ¿verdad? Universidad, todos los lugares de trabajar? ¿Qué querés saber? Me dice, no, yo no hago nada. Y le entrevisto a otro que en las mismas condiciones, digamos, de destreza, habilidad o conocimiento tiene, y me dice, yo soy bombero voluntario. Yo le contrato directamente a ese. Porque esa persona va a dar su vida por una persona que no conoce, está en peligro y lo hace de forma gratuita. Sí. Esa persona va a llegar a los objetivos en la empresa. Porque cuando vos le servís al cliente, así como
el bombero voluntario es un servidor, necesariamente tenés éxito. En la empresa está demostrado que vos llegas a tu objetivo lejos cuando vos sos un servidor. Cuando sentís el dolor del cliente cuando algo le falla o el servicio le está fallando. Sí. Necesariamente llegar, no existe otra fórmula. El que no sirve, no sirve, ¿verdad? Entonces esa es algo muy importante a la hora de contratar a la persona. Correcto, correcto. Luis, trabajo para vos. Y vengo muy contento de decirte que aquel contrato que tanto queríamos y que es muy importante, lo conseguí. En realidad, le dije al cliente que nuestros servicios no incluían cosas que no incluyen, pero el cliente me preguntó si incluían y yo me di cuenta que le importaban. Así que le mentí. Pero traje el cliente, jefe. Conseguí el contrato. Y esa persona, primero lo que hacemos, porque existe, los comerciales de nuestro país tienen unas ciertas habilidades a darte a entender cosas que en realidad no ofrece. Es una raza así, te digo, lo que le buscan la vuelta y mienten. Eso no es perdonable, ¿verdad? Eso no es perdonable en la empresa en el sentido de que se le da una oportunidad y vuelve a hacer y se va, ¿verdad? No, porque en ese sentido no podés mentirle, porque la mentira, nuestra misión es proteger la vida y los bienes de las personas. Cuando vos protegés la vida y los bienes, vos no podés mentir. No podés mentir. El técnico no puede instalar mal. El patrullero que va a verificar tiene que verificar bien. O sea, y esa es una evangelización. Es una evangelización. ¿Por qué el cristianismo hasta ahora, después de 2000 años, sigue? Porque se evangeliza cada domingo, los rituales y esas repeticiones al final entran. Correcto, correcto. Luis, te tocó hace 2 años aproximadamente una situación crítica, una tormenta, se podría decir, o una crisis que te afectó tanto en lo personal, familiar y en lo empresarial. Las preguntas son 2. La primera, ¿cómo manejaste la crisis, la tormenta desde lo personal y desde lo empresarial? ¿Y qué lecciones aprendiste de esa situación? Aprendí muchísimo y tuve la suerte de haber terminado el libro unos meses antes. Cuando uno escribe, uno digamos cree en lo que escribe y reflexiona mucho. Yo me acordé de 2 partes del libro. Una en que dice que Dios reparte las cartas. A veces te toca cartas malas. No sé, se te muere un hijo, tenés un problema que te acusan de que sos criminal y no sos, o alguna tragedia, ¿verdad? Todos estamos expuestos a tener cartas malas. A mí ahí en ese momento me tocó una carta mala. Sin embargo, toda mi vida tuve cartas buenas. Y la segunda pregunta es, ¿por qué me pasó a mí? Porque la gente te decía, ¿por qué te pasa a vos esto? ¿Estás viendo tanto? Bueno, todo lo que la gente que te acompaña, ¿verdad? Y ¿por qué me pasó a mí? Y ahí escribo sobre el tenista Arthur Ashe. Sí. Él, cuando tuvo cáncer, le preguntó al periodista por qué él no siente rabia, por qué le tocó a usted. Y él dijo, de 10 millones de tenistas, solamente 100.000 aprenden a jugar bien, 10.000 entran a competir, 1.000 entran son profesionales. De los 100, solamente 20% ganan del Grand Slam. Sí. ¿Y por qué derecho tengo yo que gané muchos Grand Slam? Sí. En este momento decir, porque tengo cáncer, ¿por qué a mí, si toda la vida me privilegió? Entonces, esas dos el hecho de que Dios reparte las cartas y el por qué a mí me ayudó mucho, me dio mucha fortaleza. Además que todo el apoyo, por supuesto, de la gente, de la familia y como decía mi amigo, por todo lo que escribían en las redes, por todos 23 gremios que entran a redactar un comunicado defendiéndote. De apoyo, sí. Y me decía, vos ya tuviste tu primer velorio. Porque en el velorio pues todo el mundo habla bien de vos, ¿verdad? Vos ya puedes decir que ya tuviste tu primer velorio, porque todo lo que hablaron de vos, ¿verdad? Y eso vale demasiado, ¿verdad? Eso vale demasiado y
y bueno, uno sale, se fortalece. Ahora, en otro momento sí podemos hablar de todo lo que pasé. Puedo escribir 2 libros de esto, donde realmente uno ve el mecanismo en este país y el poder judicial y la política en general, cómo influye y estamos mal, estamos muy mal en ese. Luis, te planteo un escenario hipotético. Tenés el celular por allí, suena el celular, atendés y del otro lado te dicen: Luis, soy el presidente de la República, estoy formando un ministerio de transformación y modernización del aparato del Estado. Empresas como ANDE o como Copaco tienen que funcionar mucho más competitiva y modernamente, y estoy pensando en vos y en tu capacidad de liderazgo para que tomes ese ministerio. ¿Aceptás? Voy a poner condiciones para decir el sí. Las condiciones son del apoyo total a lo que yo le pida, en el sentido de determinados cargos cambiar, de determinadas personas que están de planilleros que salgan, que haya un ascenso de gente por su meritocracia, y que limitar o cortar la injerencia política en tu gestión. Limitar la injerencia política y todo el apoyo en cuanto a la gestión de los recursos que se necesita. Esas van a ser condiciones. Correcto. Si me acepta las condiciones, yo voy a dejar de estar en la tribuna para pasar a jugar el partido. Ok. Y ese partido, yo sé que ahí voy a recibir todos los ataques, o sea, sé que tengo que entrar y entrar blindado. Correcto. Porque eso es lo que al final ocurre, te atacan de todos lados. Correcto. Pero uno se tiene que jugar, Sí. uno se tiene que jugar. Sentiría dejar lo empresarial, ¿verdad? Porque es lo que apasiona, pero hay momentos en que hay que ser jugador y dejar de ser. Y ampliar un poco tu misión, ¿verdad? Y ampliar tu misión. Te vuelvo a plantear una situación hipotética como la que hablamos recién, pero te llevo a dentro de 11 años. Año 2030, Luis Fretes tiene 11 años más, ya está retirado de la actividad empresarial, seguramente va a hacer conferencias, reuniones, consejero. Estás tomando un café en una estación de servicio y de repente frente a vos entran 2 chicos con credencial de Protec. Sin identificarte, se sientan a tomar un café al lado tuyo y vos escuchás que uno de los chicos le dice al otro: oye, tuvimos la inducción y tuvimos el capítulo donde nos hablaron de la historia, la misión, la visión, los valores de la empresa, y nos hablaron de uno de los fundadores, el señor Luis Fretes. Y escuchá que uno de los chicos le va a hablar sobre vos al otro chico. ¿Qué te gustaría que ese chico le comente al otro respecto a cómo se te recuerda y qué le dijeron a él quién fue Luis Fretes en Protec? Me gustaría que le diga a su compañero que dejamos un legado, un legado cumpliendo la misión, y que todos los que trabajaron en Protec pudieron crecer personalmente, profesionalmente y económicamente. Y te digo a lo más, Federico, el día cuando ya me retire, que yo me cruce en la calle con un colaborador que trabajó conmigo, que trabajó donde crecimos en la empresa, y él pase la vereda y venga y me abrace, yo voy a poder decir, dejamos un legado. Misión cumplida. Cuando la abrace y le pueda decir, juntos construimos la mejor empresa de seguridad de este país. Ahí tuve éxito. Correcto. Ese fue el éxito que estaba buscando. Si me niega la mirada Y desvía, vos te vas a cuestionar. entonces si ahí voy a decir, no dejamos lo que teníamos que dejar.
Un señor a quien conociste personalmente, cuyo nombre ahora no recuerdo, fundador de Bimbo, Panes Bimbo, conociste personalmente. Lorenzo Serviche. Lo conociste personalmente, comentó en una conferencia que un funcionario ya jubilado se acerca a la empresa a pedir el último uniforme. Y él se acerca y le dice, usted ya está jubilado, ¿por qué quiere? Porque quiero que me entierren con mi uniforme. Y él ahí pensó y dijo, he sido exitoso como empresario. Última pregunta, ¿qué estás leyendo en este momento? Estoy leyendo todo lo relacionado a las ciencias cognitivas, a la neurociencia, a todo lo que se viene. Me apasiona los nuevos descubrimientos. Le sigo mucho a Manes de la Argentina. Sí, Facundo Manes. Y me interesa todo lo que es la nueva tecnología. Quiero viajar ahora a conocer Google, a conocer Silicon Valley, ¿verdad? Y hay una universidad que se llama Universidad Singularity University. Correcto. Que es la Universidad de la Singularidad, ¿verdad? Correcto. Que es donde está toda la innovación posible y donde... Hacemos un programa después y nos comentás todo lo que trajiste Todo lo que traje de ahí. de tus viajes. Que es importante, nunca dejar de estar vigente. Yo eso le recomiendo a todo el mundo, siempre estar leyendo. YouTube es una herramienta espectacular para seguir aprendiendo y estar vigente en todo lo nuevo, ¿verdad? Gracias por tu visita, Luis. Un gusto y espero que pronto vamos a estar aquí en este conversatorio contigo. Gracias, Federico, a vos. Muchas gracias. Nos vemos de nuevo. Muchas gracias. Esto fue Líderes por Canal Pro. Buenas noches. Líderes fue presentado por Samsung, Movicor, 20 años, para Muebles Marelli, Interfisa Banco, 40 años, gracias por ser parte de nuestra historia.